Perfecto. Sí, ahora sí, ayúdame por favor colocando en la caja de chat si puedes ver ahí mi foto, mi foto y dice Ian, abajo Ángel Utrilla. No se burlen, chicos, soy mecánico automotriz. Con la tecnología nunca me he llevado muy bien. No, y ahora dónde se me ha desaparecido la caja de chat. A ver, ¿sí se puede observar? ¿Sí se puede observar? Sí se puede observar, ¿cierto? No, es que no veo la caja de chat. Impresionante. Impresionante. A ver, dame un minuto, chicos, que acá se está poniendo rebelde la computadora. Ah, ya, ahora sí, no se ve, dice. Creo que lo he cerrado aquí. Ahora sí. Listo, ahora sí ya estamos. Ahora sí creo. No, no se me ve la caja de chat, es impresionante. A ver, chicos, coméntenme ahí en la caja de chat o si mis queridos socios me pueden comentar ahí en el WhatsApp si se me puede ver, se me puede ver, si se puede ver, si se puede ver, sí se ve, listo, perfecto. Aquí es un trabajo en equipo impresionante, que si no la caja de chat no me funciona, pues aquí en el WhatsApp me comentan, listo. Excelente, bueno, rápidamente para presentarme, ya ustedes me conocen, chicos, Ángel Utrilla, vamos a acelerar 5 minutos, lo tenemos ahí por retos de orden del internet, pero listo. Bueno, como le estaba comentando también por todo este rango seudónimo de Charman 10, una persona que está ayudando a más de 500 familias a vivir al 100% del internet y por ende generar más de $10,000 mensuales, ¿ok? Y bueno, eso es un poco de mi línea de vida, que ya les estaba comentando mis inicios, así como que estamos corto el tiempo, vamos a acelerar rápidamente. Y te quiero dejar con esta frase muy importante, que es la siguiente: si quieres ser el mejor, sea un profesional en absolutamente todo lo que desarrollas, que la técnica se da después de muchas experiencias. Para absolutamente todo lo que desarrolles, si quieres obviamente ser un buen empleado, si quieres ser obviamente un buen universitario, si quieres ser un buen empresario tradicional o empresario digital, siempre sea un profesional que después la técnica se va a dar después de muchas pruebas y errores, después de muchas obviamente experiencias. Y hoy quiero compartirte algo muy importante. Hoy quiero compartirte 12 reglas de éxito del gran Sylvester Stallone. Quizás lo has conocido por las películas de Rambo, quizás lo has conocido por las películas de Rocky, quizás lo has conocido por las películas de Los Indestructibles, donde reunió a todas las personas más influyentes, obviamente, de esta industria del cine que se dedican a hacer películas de los deportes o de la lucha, de la acción. Fue la persona que los reunió todos y hoy, por ejemplo, que está haciendo las secuelas de Creed, ¿no? Entonces, muchos, por ejemplo, saben el éxito de Sylvester Stallone, pero muchos no saben la historia, cómo él obviamente creció, cómo él obviamente nació, hasta nació con unas dificultades que ya les voy a comentar. Y es una impresionante historia de éxito que hoy te quiero compartir y te van a dejar unas reglas muy importantes que tú lo puedes aplicar a tu vida, que tú lo puedes aplicar a tu negocio, que tú lo puedes obviamente aplicar en lo que tú puedas estar desarrollando. Es muy importante eso porque siempre nosotros nos enfocamos en el éxito, enfocamos en los resultados, pero nunca sabemos el proceso, nunca sabemos los inicios, nunca sabemos obviamente qué tuvo que hacer esa persona para hoy tener prosperidad, para hoy tener un gran resultado. Así que hoy te voy a comentar del gran Sylvester Stallone, ¿ok? Y te preguntarás, obviamente, ¿quién es? Para las personas que no le gusta mucho el cine, la acción o esta industria, obviamente, pues te voy a comentar rápidamente. Él es un actor, es un escritor y director, mejor conocido por las películas, obviamente, de Rocky y obviamente Rambo. Y quiero que entiendas que él se convirtió en el tercer hombre de la historia en tener dominaciones a mejor guión original y mejor actor por la misma película. O sea, ese es un mérito muy importante porque la mayoría de actores no crean su propia película y es algo muy pintoresco, es algo muy peculiar realmente de él, porque ya te voy a explicar por qué él crea la película Rocky. Él es el autor, obviamente, de la película Rocky. ¿Y por qué lo crea? Y es algo inspirador porque todo fue por sus sueños, todo fue porque muchas personas, obviamente, le estaban cerrando las puertas. Y quiero que entiendas que Sylvester es la persona, es el mayor de tres hermanos. Su familia, por ejemplo, viene de ascendencia francesa de sus madres y también obviamente italiano de sus padres. Y quiero que entiendas algo muy importante para los que muchas personas, por ejemplo, dicen o no se sienten satisfechas de la vida. Oye, nací en unas condiciones muy humildes, muy precarias,
distintas cosas, pues, o algunos a los 5 años, 10 años comienzan a tener retos en la vida, pues quiero que entiendas algo muy importante. Sylvester, pues, nació con retos desde su nacimiento. Así es, desde su nacimiento, porque su mamá tuvo complicaciones en el parto. Y es por ende que, por ejemplo, él nació con la mitad del rostro paralizado. Por eso te das cuenta que él habla un poco medio raro, no puede hablar muy bien y tiene como que la nariz un poco torcida. No es porque obviamente él haya peleado o de juventud, absolutamente nada, sino porque él nació así, con complicaciones obviamente del parto. Y quiero que entiendas que eso lo llevó a ser víctima de bullying, su primaria, su secundaria, absolutamente todo. Y él obviamente como una persona fue a buscar obviamente sus sueños, él siempre se inspiró por ser actor, por salir en las películas, un poco quizás el resentimiento también que le llevaba a él, ¿no? Porque él lo cuenta muy bien en sus entrevistas, que él quiso ser un artista, él quiso estar en las películas, quiso ser un actor, por todo el bullying que en la primaria, por todo el bullying que en la secundaria, por todas las críticas, los prejuicios que sacaban de él de su infancia, y por todas las cosas que lo catalogaban a él, ¿no? Y es por eso que él se inspiró, bajo ese dolor, él se inspiró en obviamente ser una persona muy admirable, él quería ser eso, quería ser muy admirable. Y es por eso que viaja a Estados Unidos, viaja obviamente a Los Ángeles y se hospeda en Filadelfia, se queda en Filadelfia. Y obviamente comienza su carrera, comienza a ser independiente, es el primer paso, comienza a ser independiente y comienzas a buscar obviamente sus sueños, pero ya lo entenderán, ¿no? En este mundo del cine, en ese mundo de la actuación, y como en muchas más industrias, y obviamente eres una persona nueva que no sabe mucho en cómo se mueve mucho el mundo, mucho tiene que ver con la facha, mucho tiene que ver con la pinta, mucho tiene que ver, por ejemplo, con la presencia. Ok, te estoy diciendo los sinónimos porque no sé en qué país estás, pero mucho tiene que ver con la presencia, con el apellido, con el léxico, eh, con la economía. Entonces imagínate, Silvestre venía de una familia de clase media, no te voy a mentir, no venía de bajas condiciones, pero venía de clase media, y él postulaba para ser actor y no le daba por el simple hecho de su deficiencia física. No podía hablar bien, su nariz obviamente torcida, y por todo eso tantas puertas que le cerraron. Muchísimas puertas le cerraron a Sylvester Stallone. Y es por eso que él se dio cuenta, se reconoció él mismo y dijo, ¿sabes qué? Como actor no la voy a hacer. Pero él nunca cambió su meta, cambió el camino. Y él dijo, entonces, si no me van a contratar como actor por mis deficiencias, entonces yo voy a crear una película y yo voy a ser el actor protagonista. Entonces, literal, como esta famosa frase que lo dicen, ¿no? Si la montaña no va, Mahoma va a la montaña, es prácticamente así. O sea, si realmente no te dan el papel, entonces él creó su propia película para hacer obviamente ese papel de Rocky. Y que tampoco no fue fácil, también fue difícil, también fue muchos retos, pero esa es la introducción que quiero que entiendas, cómo comienzas obviamente su historia de Sylvester Stallone. Obviamente al comienzo, por ejemplo, no había personas que puedan validar, que puedan ayudarlos a que su papel de Rocky se vaya a la pantalla. Faltaba economía. Él tenía un perro, por ejemplo, él es amante de los caninos y ellos son caninos de raza. Y tuvo que, por ejemplo, vender, obviamente, a su perro para poder subsistiendo, para validar su película llamada Rocky, que muchas veces su perro le acompañaba a escribir. Es algo impresionante que ya te lo voy a ir contando con el transcurrir de esta masterclass, ¿ok? Pero la primera lección que te da, obviamente, el gran Sylvester Stallone, la primera regla de éxito es la siguiente, ¿ok? Es esa aquí que tú la puedes observar de un minuto, chicos. Ahí, listo. Un no significa que sí, así es. Un no significa que sí. Y eso es muy importante para lo que te estaba comentando. ¿Cuántas veces a él obviamente le cerraron la puerta? Muchísimas, por su deficiencia física. Entonces muchísimas puertas se le cerraron. Y como te digo, él creo que hizo, no es obviamente dejar sus sueños, sino cambiar el camino para llegar a sus sueños. Si el camino de ser actor no le llevaba porque sus deficiencias físicas no le podían contratar como actor, entonces él dijo, voy a crear mi película y yo voy a ser protagonista y actor de mi propia película. O sea, todo un no para él significó un sí.
todo palabra negativa, él lo vio como inspiración y lo cambió a positiva. Y eso es muy importante porque a veces en la vida, pues quizás tú tienes una carrera, quizás quieres emprender un negocio y los primeros meses posiblemente son los más difíciles. Oye, a mí me pasaba, yo soy mecánico automotriz, me egresé de SENATI, un instituto supuestamente aquí en Lima, Perú, muy catalogado y he tenido que dar muchísimos currículos, por ejemplo, para entrar a uno del top 2 de mi industria llamada Ferreiros. Muchísimos me decían que no por la experiencia. Coménteme en la caja de chat con un yo en la caja con un yo. ¿A quiénes, por ejemplo, es la clásica cuando vas a buscar empleo que te rechazan por experiencia? No, tú no tienes experiencia. Oye, pero ¿cómo quieres que tenga experiencia si recién salgo de la universidad? Medio loco, medio pintoresco, medio peculiar, medio ambiguo, pero la realidad de las cosas es así, ¿cierto? Pero es así, obviamente, como se mueve el mundo, pero en la perseverancia, en la consistencia de estar dedicándoles día tras día, noche tras noche, de insistir, resistir y persistir, ahí obviamente llegan los resultados. O si en las finales nadie te contrata como profesional, entonces crea tu propio negocio, ¿no? No cambias tus sueños, solamente cambias el camino para llegar a tus sueños. Entonces es muy importante que tú puedas entender, y esto es algo muy importante, actúa no por las opiniones, sino por tus decisiones a bases de tu creencia. Tienes que creer muchísimo en lo que tú vas a desarrollar. Si tú estás abriendo un negocio tradicional y quieres abrir un restaurante, cree muchísimo en que realmente lo vas a lograr, porque entiende que las opiniones son argumentos de gente bajo sus acciones o decisiones o lo que hayan oído. Por ejemplo, si tienes un tío que abrió un restaurante, pero fracasó en su restaurante y él cerró, y si tú vas y le dices, oye tío, un consejo, ¿será que los restaurantes funcionan? Yo quiero abrir. ¿Qué crees que te va a decir? ¿Cuál es su opinión de él? Te va a decir, obviamente, no, los restaurantes no funcionan. Pero claro, es su opinión de él. Es un argumento bajo su creencia de él, no bajo tu creencia. Y eso es algo muy importante. El ser humano siempre se deja guiar por las opiniones y no bajo sus creencias. Entonces, tienes que creer muchísimo en ti. Y muchos me pueden decir, pero Ángeles, que no he logrado absolutamente nada en la vida. Oye, ¿cuántos años tienes? Coméntame en la caja de chat cuántos años tienes. 15, 12. No creo que haya menores de edad. Me estoy ya descocherando. No, ¿cuántos crees que hay? Coméntame en la caja de chat cuántos años tienen aquí. 18, 19, 20. Excelente. Mira, yo sé que mira, llegar hasta tus 18 años de edad, pues ya es una creencia importantísima. ¿Sabes por qué? Si hoy, por ejemplo, pasaste inicial, oye, hiciste algo bueno. Pasaste la primaria, hiciste algo bueno. Si hoy tienes una carrera, hiciste algo bueno. Si, por ejemplo, entraste a una empresa, hay creencia para que tú puedas creer en ti. O sea, lo lograste. La creencia es la acumulación de pequeñas acciones que hiciste y lograste. Por ejemplo, si te convertiste bueno jugando fútbol, oye, hay creencia en ti. Y ese es el punto, nunca nosotros reconocemos, y es el siguiente punto, que tú puedas obviamente creer muchísimo en ti por las pequeñas cosas que te han pasado en la vida. Muchas veces nosotros no creemos en nosotros, pero si te das cuenta, el ser humano pues ha hecho grandes cosas y yo sé que tú lo has hecho. Por ejemplo, hasta levantarte de tu cama y tender tu cama. Tienes una creencia, oye, hiciste bien los quehaceres de la casa, ¿cierto? Las normas de convivencia lo aplicaste muy bien. Entonces es muy importante que eso puedas aplicar. Siguiente punto, siempre ten entusiasmo de enfrentar las opiniones negativas de los demás. Eso es muy importante, porque a veces las opiniones, y más cuando es de personas que nosotros queremos, que es nuestra familia, nos afectan a nosotros. Nos afectan y eso nos conlleva a nosotros a frustrarnos y después de la frustración pues conllevan a ¿qué? A deprimirnos. Y cuando te llega la depresión, pues es donde ahí te agarra la flojera y la pereza. Y son obviamente acciones que una persona próspera no lo aplica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que obviamente siempre estar entusiasmado. Oye, si se burlan de ti, ríete. Tienes dos formas de cómo vivir la vida, en todo felicidad o en todo amargura. Tienes dos formas en cómo vivir la vida, en todo maldición o todo un milagro, en toda una bendición o en toda una maldad. Entonces depende obviamente de ti, depende en cómo tú llevas la vida o las opiniones o las críticas o los prejuicios de las personas que pueden sacar en ti y puedas obviamente accionar en tu vida. ¿Ok? Regla número 2, y acá puedes ver al gran Silvestre de Salón con su perro. No sé realmente la raza, me preguntan la raza, pero realmente no sé. Chicos, me faltó eso informarme. Pero la regla número 2 es escucha a tu instinto. Así es, escucha
a tu instinto o escucha tu intuición. Y quiero que entiendas que la intuición es la cualidad de escuchar lo más profundo de lo que te dice tu mente. Así es. Muchas veces nosotros, posiblemente muchas personas lo llaman como que la persona buena o la persona mala, ¿cierto? Te digo que sigas a la persona buena, ¿ok? No a la persona buena, no a la persona mala. Chicos, la realidad de las cosas, todos en el mundo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces te estoy hablando de seguir la intuición, es esa vocecita interna tuya que muchos, por ejemplo, lo catalogan, los más sabios lo catalogan como un ente espiritual, como Dios, o muchos como el universo, las personas que no creen en religiones, ¿entiendes? Y escuchar esa vocecita, que tú obviamente lo puedes hacer, que tú lo puedes lograr, y eso es algo muy impresionante. Y mira, para comentarte algo muy similar, a mí me pasó cuando entré a este proyecto, esta oportunidad. Yo estaba trabajando en Ferreiro, recuerdo, top 2 de mi industria, ganando para lo que, como era yo joven, y teniendo una carrera y recién principiante, recién saliendo, obviamente mi carrera estaba ganando como $400, que para ese momento era espectacular para mí. Pero yo quería cumplir mis sueños y sabía que ese vehículo, siendo mecánico, pues no iba a cumplir mis sueños. Y recuerdo que cuando me llega esta oportunidad, y quizás como a muchos le ha llegado, te da un poco de miedo, porque siempre te va a dar miedo a lo desconocido. Por ejemplo, si tú nunca nadaste en una piscina, te va a dar miedo. Es normal que te dé miedo el agua, ¿cierto? Si, por ejemplo, nunca has entrado a una cueva, pues te va a dar obviamente miedo. ¿Por qué? Porque es algo desconocido para ti. Siempre lo desconocido obviamente te va a dar miedo. Entonces, para muchos, por ejemplo, esto es nuevo. Ganar dinero a través de la tecnología es nuevo. Para mí era nuevo. Y es más, que yo no tenía ni Instagram, a la justa solamente tenía Facebook. Entonces, para mí esto era nuevo. Y entonces tenía mucho miedo. ¿Y sabes lo que me ayudó? Muy aparte de enfrentar obviamente mi miedo, es esa vocecita interna que a mí me decía, y quizás has escuchado esta frase o quizás has escuchado este argumento en el cual, por ejemplo, te narra lo siguiente, ¿no? Que era una persona muy creyente, no, era una persona muy creyente en el medio del mar y dice, oye, yo estoy seguro que Dios me va a salvar, pasa un barco y no te salva. Y tú dices, oye, sube el barco. No, tranquilo, Dios me va a salvar. Pasa un segundo barco y también, oye, sube. No, Dios me va a salvar. Y te mueres y te vas al cielo y dices, oye, Dios, yo era muy creyente en ti, porque obviamente no me ayudaste, ¿no? Y le dice, no, pero si yo te mandé 2 barcos y era tu decisión. Y eso es lo que a mí me dio a entender en esta oportunidad. Y yo dije, yo siempre le pedí a Dios, recuerdo, dame una oportunidad para cumplir mis sueños, dame una oportunidad para mejorar financieramente, dame una oportunidad para mejorar como persona. Siempre le rezaba todos los días a Dios. Y entonces eso es lo que me pasó a mí. Esa intuición yo sentí. Y yo dije, ¿qué pasa si le digo que no a la persona que me envía la oportunidad? Y obviamente todos vamos a morir. Es la realidad de las cosas, ¿cierto, chicos? Todos vamos a morirnos. ¿Crees que cuando llegue y yo le digo, oye Dios, siempre te oré, siempre fui fiel a ti y te pedí una oportunidad para cumplir mis sueños? Y me diga, oye, ¿te acuerdas de esa persona que te escribió por redes sociales y te dijo, hola, ¿cómo estás? Y te presentó en un proyecto, una oportunidad. Entonces, ahí estuvo tu oportunidad de cumplir tus sueños. Wow, esa intuición yo sentí en ese momento. Y eso es algo muy importante que tienen que aplicar. Seguir obviamente tu intuición positiva, obviamente, porque siempre vas a tener 2 lados, pero siempre tu intuición positiva de lo que te dice obviamente tu mente. Y eso es lo que tuvo obviamente Rocky. Bueno, Sylvester Stallone, ya me estoy confundiendo. Sylvester Stallone, por ejemplo. Entonces, eso tuvo su intuición de que a pesar de que todas las puertas le cerraban como actor, y él dijo, entonces yo voy a crear mi propia película. Sí, pero ahora ¿con qué presupuesto? ¿Y qué vas a escribir? Si tú te capacitaste para actor, no para escritor, ¿no? Pero él tenía su intuición, no, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y Rocky está, por ejemplo, inspirado en la película de Mohamed Ali, con un boxeador que estaba peleando, que es Walker, ¿no? Y ahí se inspiró también italiano. Este boxeador era un boxeo entre Mohamed Ali y Walker. Walker es un boxeador italiano y ahí se inspiró Rocky, ¿no? Por eso Apolo en Rocky es afroamericano y es prácticamente así, ¿no? Entonces es muy importante que puedas entender eso
Y el segundo punto, como te lo estaba comentando, para las personas más sabias, esa intuición, esa vocecita interna, la positiva, no la negativa, es una señal de Dios o del universo que te ayuda a tomar a ti tus decisiones, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Tercer punto, tercera regla del gran Sylvester Stallone, improvisa. ¿Qué te quiero decir obviamente con improvisar? Muchas veces nosotros, por ejemplo, esperamos tener las herramientas, esperamos tener las habilidades desarrolladas para comenzar a hacer algo. Por ejemplo, muchas personas, la clásica, cuando le comentan hacer un proyecto, ¿no? Le dicen, oye Juan, oye María, oye Carlos, vamos a abrir un restaurante. Mira la visión, vamos a hacer este restaurante y vamos a estar así en muchos países y te muestran una visión espectacular y dices, wow, es impresionante, claro que sí. Oye, pero no tengo el dinero. Oye, cuando me paguen fin de mes, ahí inicio. Llega fin de mes, se le enfermó la mamá. Ya no hay dinero. Oye, cuando mi mamá se sane, ahí vamos a hacer ese restaurante. Y luego, por ejemplo, el hijo se le enferma. Oye, mi hijo se me enfermó. Y luego, por ejemplo, tuviste tu cumpleaños. Oye, gasté mi cumpleaños. Y el otro mes, no, es que mi papá eran sus cumpleaños, le tuve que regalar. Y nunca, absolutamente nunca te sientes listo. Nunca te sientes preparados. ¿No? Entonces lo mismo puede pasar quizás en este proyecto, para la persona que ya te brindó la oportunidad y tú dices, no, fin de mes, cuando me llegue el dinero, pasa una eventualidad y ya no hay otro mes, y algo que quiero que entiendas, algo muy importante, que el tiempo no se detiene. El tiempo es algo que no se puede recuperar. El tiempo pasa y no lo puedes recuperar por nada, por tanto dinero que tengas, no puedes comprar tiempo. Y eso es algo muy importante que quiero que entiendas. Otro punto, por ejemplo, son en las herramientas. O muchos dicen, oye, yo tengo ya el dinero para iniciar en este proyecto, pero no tengo redes realmente, ¿no? O tengo para iniciar el proyecto, pero no tengo una Mac como ustedes. O realmente ya tengo para iniciar el proyecto, pero no tengo un metro espectacular como veo los expositores, ¿no? Entonces, el arte de improvisar es que con lo que tú tengas, con las herramientas que tú tengas y las habilidades que tú tengas, tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Para ser grande, para ser grande, no se necesita obviamente tener herramientas o tener habilidades. ¿Entiendes? Entonces, toda persona que hoy pueda ser grande o exitosa, a un comienzo comenzó con bajas herramientas, sin tener habilidades. Pero Ángel, yo veo mi antisocial. Yo veo que, por ejemplo, ahí tienen Instagram. Yo ni tengo ni Instagram. Por Facebook me he conectado, ¿no? Entonces, quiero que entiendas algo muy importante, eso es normal. Yo recuerdo mis inicios, por ejemplo, yo no tenía laptop. Es más, tenía un Huawei i6 como comencé este proyecto y yo presentaba, recuerdo este proyecto con este Huawei i6. Entonces, yo no tenía las herramientas indicadas, pero tuve que improvisar con lo que tenía. ¿Entiendes? Pero sí tenía las ganas. No tenía las herramientas, pero tenía las ganas. No tenía las habilidades porque era también muy tímido, antisocial, introvertido. Por el proyecto me creé Instagram, pero tenía las ganas. Tenía el hambre de salir adelante. Improvisé con lo que tenía. Con todas las herramientas o las habilidades que yo tenía, lo tuve que hacer. Y eso es algo muy importante que tienes que aplicar, obviamente, en tu vida para lo que tú quieras iniciar. Sea la universidad, sea un empleo. Y no te frustres por lo que no tienes, porque todo éxito grande, como te digo, comenzó siendo pequeño. Todo éxito grande comenzó siendo pequeño. A veces nosotros nos frustramos y decimos, no, pero qué frustrante, no tengo el iPhone, no tengo la Mac, no tengo las habilidades. A mí me gustaría ser speakers como esas personas, tener ese metro cuadrado impresionante. Toda persona que hoy puedes ver con un gran resultado también comenzó siendo pequeño. Toda persona hoy grande, con cheques grandes, todo comenzaron obviamente teniendo cheques pequeños. Entonces es algo muy importante que entiendas, no te frustres por ello. Cualquier persona exitosa, pues comenzó obviamente ahí, desde abajo, como el gran Sylvester Stallone. Hoy puedes ver, por ejemplo, que ya es millonario. Muchas películas, su franquicia de Rocky está ya, muchas películas que han sacado, también lo de Rambo. Y te das cuenta cómo inició, totalmente quebrado, tuvo que vender el perro, tuvo que escribir obviamente su propia película para él ser actor, para cumplir su sueño de ser actor, porque sabía que las productoras no le iban a contratar a él como actor por su deficiencia física.
Entonces es algo muy impresionante, con lo que tuvo, con sus recursos que tuvo. Él se la tuvo obviamente que ingeniar, se las tuvo que ingeniar, tuvo que improvisar con sus herramientas y habilidades que él tenía para lograr obviamente su cometido. ¿Ok? Siguiente punto, regla número 4. No te rindas, sigue hablando. ¿Qué quiere decir con esto? Que no te limites a buscar oportunidades para cumplir tu sueño. Eso es lo que te quiere decir. ¿Por qué te dice no te rindas y sigue hablando? Porque Sylvester Stallone, pues iba a muchas productoras ya con su papel escrito Rocky, con su papel escrito Rocky. Y cómo una productora realmente lo contrata y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer Rocky. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas lo leían y su primera cláusula de Sylvester Stallone era, yo tengo que ser el protagonista. Entonces los productores lo veían y decían, tú vas a ser el protagonista, lo veían de pies a cabeza y veían su rostro que tenía una deficiencia y dijo, no, ¿sabes qué? No va. Y entonces él seguía hablando. Algunos le cerraban y le botaban con las seguridades, ¿no? Pero él, en una de tantas veces que se fue a presentar su papel de Rocky, en una de ellas que siempre cuando le decían en su primera cláusula no, porque él quería ser el protagonista, en una de tantas que él siempre, a todos los que le votaban, él seguía hablando. O sea, imagínate una persona así, ¿no? Que dicen, no, pero sigue hablando ya, él seguía hablando. Y él por seguir hablando y por seguir explicándole, no, que yo voy a ser el protagonista, pero la historia es así, le comenzaba a leer el guión y todo eso. En una de ellas un productor lo escucha lo que él estaba hablando, o sea, lo que vio es su perseverancia. Lo que vio es que a pesar de que se le cerraron las puertas, a pesar de que le dijeron, hey, no, vete, ¿entiendes? No, no vamos a aceptar tu guión. Él a pesar de eso siguió insistiendo. Y esa actitud de perseverancia, ese temple, ese carácter, es lo que le llamó mucho la atención a la productora, que contrató para obviamente hacer Rocky. Entonces, esto trasladado obviamente a tu vida es lo siguiente, que no te limites a buscar oportunidades para cumplir tus sueños. Eso es muy importante. O sea, chicos, quiero que todos ustedes tienen sueños, desde muy pequeño, o en la juventud, en la pubertad. Yo sé que todos tienen sueños muy grandes. Y a veces por ese miedo, ¿no? Por el miedo que dirán, no, qué vergüenza, seguir hablando, seguir buscando las oportunidades, una tras otra. No, comencé yo a emprender, abrí un restaurante, me fue mal, comencé a abrir una librería, me fue mal, comencé a abrir una farmacia, también me fue mal. No, creo que yo ya no voy a buscar otra oportunidad para ser próspero. Ahí está el claro ejemplo. Entonces, no te limites a buscar obviamente tus oportunidades, a seguir buscando oportunidades para seguir obviamente cumpliendo tus sueños. Mantente siempre buscando la oportunidad que quieres, porque en la vida, tarde o temprano las encontrarás, como esta famosa frase el cual dice, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, prácticamente, toda persona que hoy tiene una gran oportunidad es porque él obviamente lo buscó. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo siempre estaba buscando oportunidades. Yo sabía que en el mundo que yo estaba trabajando, la industria automotriz, yo decía, tiene que haber algo más. No sé si te ha pasado, coméntame con un yo en la caja de chat en el cual tú dices, tienes esa corazonada, tienes ese déjà vu, en decir, en el mundo tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más en cómo yo me puedo hacer próspero, en cómo viajar por todo el mundo, en cómo realmente veo esas personas que son personas prósperas, que tienen casa, que tienen autos, que viajan por todo el mundo. ¿Cómo ellos lo hacen? Debe haber algo más. Tienes que hacer esa corazonada, ese déjà vu. Eso es lo que yo tenía, prácticamente. Entonces, y estaba constantemente buscando oportunidades que me puedan dar eso. ¿Ok? Siguiente punto, regla número 5, accionar. ¿Ok? Accionar, lo que a muchos no les gusta, lo que es trabajar. Y esto es la realidad de las cosas. No tengas miedo de accionar, aunque no estés preparado. Y eso es muy importante, porque a veces tú no estás preparado y quiero que entiendas que nunca una persona estuvo lista para iniciar. Y muchas personas dejamos muchas oportunidades por el miedo de accionar. Quizás ya estás en este proyecto, quizás ya estás obviamente en la compañía y, por ejemplo, te dicen que para ganar $600 tienes que aprender a presentar, tienes que aprender a cerrar ventas y tú dices, no, no me siento preparado, me da mucho miedo, no vaya a ser que lo haga mal. Oye, quiero que entiendas algo muy importante. Nadie estuvo preparado.
Recuerdo la primera vez que iba a dar una capacitación, o creo que fue una presentación, que yo lo estaba estructurando todo en mi mente y dije, así voy a decir, voy a hacer hasta este chiste para que la gente se ría y para que el ambiente esté muy bien. Y recuerdo que entré y vi como 40 personas, creo que era una cafetería, que me tocó contar, ojo, una historia, era mi historia de 5 minutos, y me quedé helado. Pero adivina cómo ahora, después de casi ya 3 años, 3 años y medio, hoy puedo contar mi historia muy bien, puedo quizás dar una presentación o quizás puedo capacitar. ¿Sabes por qué? Porque lo hice. A pesar del miedo, hazlo. Esa es la clave. Porque las repetitivas acciones que tú hagas de lo que no te gusta te va a conllevar a traer el resultado que obviamente tú quieres. Por eso te digo, no necesitas ser grande para accionar, pero sí necesitas accionar para ser grande. ¿Entiendes? Entonces eso es muy importante. O sea, Sylvester Stallone no era el mejor actor para pedir el protagonismo de una película. No, cierto. Él no era el actor. Él no es como decir, oye, yo soy el actor, o yo soy el mejor escritor y ¿sabes qué? Mi papel de Rocky, ahí, contrátalo. No. Él comenzó desde abajo. ¿Entiendes? Comenzó desde abajo. Entonces eso es muy importante. O sea, no era un grande, no era un gran escritor, no era un gran actor. No. Era una persona que recién estaba iniciando en el mundo de la cinematografía, ¿no? Y entonces lo hizo. ¿Pero cómo lo hizo? Accionando. Como te estaba comentando en un comienzo, ¿cuántas puertas se lo cerraron? ¿Cuántas personas lo marginaron? ¿Cuántas personas se burlaron de él? Se mofaron, lo pullaron. ¿Cuántas personas? Entonces es muy importante que obviamente puedas entender. Regla número 6. Cree en ti. Así es. Cree en ti. Ahora, en este punto de la creencia, yo lo que te recomienda el gran Sylvester Stallone es que analices las pequeñas o grandes cosas que hayas hecho para alimentar tu creencia en ti mismo. O sea, como le estaba comentando a un comienzo, nosotros hemos hecho muchísimas cosas muy productivas, pero muchísimos no creemos en nosotros. ¿Y sabes por qué no creemos? Porque no analizamos las pequeñas cosas que hemos hecho en la vida para aumentar nuestra creencia. Porque muchas personas pues piensan que tienes que hacer grandes cosas y tienes que creer en ti. Y eso es algo muy importante. O sea, por pequeñas cosas que tú hayas hecho antes en tu pasado, cree en ti. Miren, por ejemplo, y no quiero que con esto se desvíe del tema, pero yo soy sincero y transparente. Yo, por ejemplo, yo creía mucho en mí, te podría decir, por muchas acciones, por ejemplo, comenzando la carrera mecánica automotriz, con respeto a todos mis amigos mecánicos que están hoy conectados aquí. A mí no me gustaba la carrera, no me gustaba. Y, ¿Y por qué no me gustaba? Por obviamente el trajín, estaba lleno de aceites, de grasas, sucio, trabajaba directamente en el sol y no me gustaba, era algo muy sofocante. Pero a pesar de todo eso, y no es por ser soberbio, lardear, pues me convertí en uno de los mejores. Para estar en el top 2 de mi industria, pues tienes que ser un mecánico, pues ahí, un mecánico visible, ¿no? Un mecánico que tenga un buen currículo, tenga buena experiencia. Entonces, desde ahí alimenté mi creencia. Pero ahora, ¿por qué yo creía eso? Porque eso viene desde mi pasado, desde mi infancia. Por ejemplo, coméntenme en la caja de chat, ¿a quién les gustan los videojuegos? ¿O a quién desde niño le ha gustado los videojuegos? A muchísimos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, había en mi infancia, recuerdo mucho lo que era el PlayStation en esa época. Me gustaba mucho jugar Dragon Ball. Sí, deben conocer Dragon Ball, es esa serie japonesa, creo, que muchos lo conocen. Y me convertí en lo que es mi condominio, yo lo llamo aquí, yo soy de Lima, Perú, lo llamamos como que barrio. Me convertí en uno de los mejores. Entonces, y desde ahí yo creía mucho en mí, jugaba trompo, jugaba canica, bueno, ya no sé si en tu país se dirá trompo, canica, pero bueno, son juegos de niños. Y me convertí obviamente en uno de los mejores, no en uno de los mejores, pero en uno de los mejores. Y eso alimentaba mucho mi creencia. Entonces, así como pequeñas acciones, yo sé que, por ejemplo, tú antes has hecho eso, posiblemente también eras bueno en algo, ¿entiendes? Bueno en matemáticas, bueno en literatura, bueno en videojuegos, ¿no? Bueno en el fútbol, bueno en el vóley, pero en algo bueno. En ese algo bueno, céntrate, alimenta tu creencia.
en ese algo bueno, céntrate. Nosotros no vemos las pequeñas acciones buenas que hemos hecho, solamente vemos las grandes acciones. Y si no hay grandes acciones en nuestra vida, no alimentamos nuestra creencia. Ve esas pequeñas acciones. Es más, algo bueno has hecho para que hoy tengas 18, 20 y 50 años y sigas al pie. Hoy posiblemente tienes un departamento o posiblemente tienes una carrera. Oye, eso ya es creencia, tener una carrera es un tipo de creencia. Tener un buen trabajo es un tipo de creencia. Entonces, alimenta tu creencia, porque muchas veces, pues cuando te dan un proyecto nuevo, tú no crees en ti, te limitas. Oye, si has creído mucho en ti, te has hecho bueno en muchas cosas. Entonces, esto es muy importante. Siguiente punto, te arrepentirás de no intentarlo por tu falta de creencia, porque el tiempo no espera y la oportunidad se va. Y eso es algo muy importante, porque el ser humano no se arrepiente por las cosas obviamente que hizo, sino se arrepiente por las cosas que nunca en la vida lo llegó a hacer. Porque es doble dolor en no intentar algo que nunca supiste si es que lo vas a lograr o no lo vas a lograr, que intentar algo y que fracasaste. Porque es algo desconocido que nunca sabes cómo iba a acabar eso. Posiblemente ibas a triunfar o posiblemente no. Es algo ambiguo, es algo complejo que nunca lo ibas a entender tú. Entonces eso es muy importante que tú puedas entender. Muchas personas nosotros dejamos muchas oportunidades por nuestra falta de creencia y nos estamos arrepintiendo todas nuestras vidas. Y eso es muy importante. Yo, por ejemplo, llevo 4 años en este proyecto, gracias obviamente a las personas que me ayudaron a esta gran oportunidad de Iron Master Academy. Pues tengo el privilegio, gracias obviamente a Dios, de ayudar a más de 500 familias, mi vida dio un giro de 180 grados, ganar más de $10,000 mensuales. Pero cuando yo no inicié solo, inicié y con muchas personas, pero muy aparte que inicié con muchas personas, le comenté a muchos de mis amigos, le comenté a muchos de mis conocidos de este proyecto. Y muchos, obviamente, como yo era una persona muy tímida, antisocial, entonces me decían, no, ¿cómo vamos a trabajar con Ángel? ¿Será para que ese negocio se vaya abajo? Nadie creyó en mí. ¿Y qué hubiera pasado si ellos obviamente hubieran creído en mí? Y más en mí hubieran creído en ellos. Porque ellos no entraron por una creencia mía, pero también es una creencia de ellos. Porque si uno cree en sí mismo y dice, oye, yo no creo en Ángel, pero creo en mí, así que la puedo reventar y vamos a darle con todo. Posiblemente ellos también estarían ganando $10,000 y su vida hubiera cambiado. Entonces es muy importante. La creencia es algo fundamental que nos aleja de las oportunidades, nos aleja a no tomar buenas decisiones. Y eso es muy importante. ¿Ok? Siguiente regla. Descubre tu proceso. Y eso es algo muy importante, porque aquí en la pasado muchas veces, ok, estamos con el reloj, chicos, tenemos que correr. Ok, 6 minutos. Ok, listo. Siguiente punto, descubre tu proceso. Analiza y entiende tu pasado para saber qué tantas horas de vuelo tienes y así identificar obviamente tu proceso. Y eso es algo muy importante porque muchas personas, por ejemplo, pueden pensar que quizás el éxito de una persona, o por ejemplo el éxito de Sylvester Stallone, viene porque estuvo 2 años intentando el papel de Rocky. Y no fueron 2 años, fueron desde su infancia. En una entrevista él lo dice. Muchos piensan que me demoré 2 años intentando, tocando productoras para hacer el papel de Rocky de Rambo. Y no fueron 2 años, fueron 22 años. Porque a los 22 años me dieron el papel para protagonizar Rocky y Rambo, pero fueron 22 años, fueron desde mi infancia el éxito que hoy tengo, porque nací con una deficiencia. Eso ya es un reto, desde niño estaba batallando. Mi primaria, mi secundaria me hicieron bullying. Ahí estaban formando mi carácter, ahí estaban formando mi temple, ahí estaban formando mi fuerza, ahí estaban formando mi dicción. Entonces, muchas personas se burlaron de mí, me criticaron y ahí estaba formando mi fortaleza mental. Me hice independiente, ya no viví con mis padres. Viajé a Filadelfia para buscar mis sueños, me hice independiente y ahí ya me estaba haciendo responsable de mi propia vida. Todo ese conjunto Todo ese conjunto de acciones fue lo que formó mi carácter, lo que formó mi personalidad, para que cuando me cerraban las puertas y me decían que no voy a ser actor,
yo crear mi propia película y yo ser actor y cumplir mis sueños. No fueron 2 años, fueron 22 años desde que yo nací. Y entonces, eso es muy importante. Entonces, analiza mucho tu pasado. Analiza tu pasado. No con el fin de que, ay, maldecí tu pasado, no, con el fin de solamente entender qué pasaste de tu infancia, qué pasaste todo, en tu juventud, en tu pubertad, absolutamente todo. Y puedas ver, ¿no? Qué tantas horas de vuelo tienes. Eso te va a ayudar muchísimo, como te estaba diciendo, a retroalimentar más tu creencia, o si no, a darte cuenta, ¿no? A darte cuenta que realmente te falta retos, te falta problemas, porque ¿qué pasa si vienes de una familia muy acomodada? De una familia que siempre te le dio todo. Oye, y no está mal, porque tú no tienes la culpa, ¿cierto? Pero te das cuenta que ahí vas a carecer muchísimo de temple, vas a carecer muchísimo de carácter, vas a carecer muchísimo de fortaleza mental, porque nosotros somos el producto desde nuestro día número 1 hasta el día de hoy. Entonces es muy importante que puedas entender. Y para que puedas entender tu proceso es importante. ¿Sabes para qué? Para que no te frustres. Así es, para que no te frustres. Porque muchas personas ven, por ejemplo, en el proyecto y dicen, oye, él inició después, pero ¿por qué está ganando más que yo? Iniciamos igual. Y yo lo veo y trabajamos igual, es más, hasta yo trabajo más que él, pero posiblemente en su pasado, él tuvo más habilidades que tú. Posiblemente él fue jefe de una constructora, posiblemente él tenga una carrera, posiblemente él ha sufrido más en su infancia, distintas más cosas. Entonces es muy importante. Entonces, para que no te frustres, entiende que hay unas horas de vuelo antes de hacer lo que estás haciendo. Identifica, te va a ayudar muchísimo a identificar esas debilidades. Oye, ¿verdad? Sí, yo desde mi infancia me huía a los retos, me huía a los problemas, le buscaba el camino muy fácil. Es verdad, y es uno de los patrones que sí o sí siendo exitoso tengo que hacerlo. Entonces, ahora tengo que tomar esas riendas y seguir adelante para que tú obviamente puedas fortalecerlo, ¿ok? Siguiente punto, regla número 8, ¿ok? Hazlo bien. Así es, hazlo bien. Todo lo que tú quieras obviamente hacer, hazlo bien. Ten el compromiso. No solamente se trata de abrir un restaurante, no solamente se trata de hacer un negocio y no seas un profesional. Si haces algo, obviamente hazlo bien. El profesionalismo de Sylvester Stallone lo ha hecho hoy ser uno de los actores más grandes, ¿entiendes? Uno de los escritores más grandes, realmente. Hasta, por ejemplo, esta foto es impresionante para las personas que les gusta la acción. A mí me encanta la acción. Esta foto, te dice muchísimo. Por ejemplo, está Arnold Schwarzenegger, está Jean-Claude Van Damme, está Bruce Willis, está, por ejemplo, Chuck Norris, o sea, Jason Statham, ¿no? Impresionante. O sea, ¿qué te doy a entender con todo esto? Que obviamente no hay límites para obviamente la grandeza. Fue el único actor que pudo juntar a todos estos íconos de la acción y juntarlos en una película. Entonces, ¿por qué? Por su ética e integridad. Hacerlo bien, haz bien, es tener una ética y integridad de trabajo. Sylvester es muy respetado y por eso pudo juntar a todos esos actores y hacer una película. No fue tan taquillera como Rocky, es la realidad de las cosas, pero el hecho solamente de juntarlos, de influenciar positivamente en todos estos actores, porque imagínate que hay una competencia de ego y muchas más cosas, pero su ética de trabajo y su integridad, ¿entiendes? Pues lo hicieron lograr a tener grandes resultados. Eso alimentó muchísimo su estado espiritual y que se sienta uno consigo mismo. Y el siguiente punto es que no te importen las opiniones de los demás si tú sabes bien cuál es el fin de tus acciones. Eso es muy importante porque sea lo que tú quieras hacer, pues obviamente van a haber críticas. La gente, y ese es un punto muy importante. Si no te critican porque estás gordito, te critican porque estás flaco. Si no te critican porque eres guapo, te critican porque eres feo. Si no te critican porque eres bajo, te critican porque eres alto. Si no te critican porque eres de bajas condiciones, te critican porque tienes mucho dinero. Y eso es algo muy importante. O sea, entiende que las críticas o las opiniones de la gente siempre van a existir. La vida no es un color de rosas. Eso es muy importante, que no te importen las opiniones. Porque cuando hizo esta película, pues muchos lo criticaron. No, qué soberbio, cuánto dinero.
¿no? ¿Cuánto dinero habrá invertido Sylvester para reunirlos a tanto? Y estuvieron al acecho de la película que se llamaba Los Indestructibles, que no fue tan taquillera, y lo comenzaron a criticar, y fue una mala inversión, y fue esto, y los actores no dieron su 100%. Antes del estreno de la película, todos decían, wow, Sylvester, impresionante, edificándolo. Entonces, es así, hagas bien, hagas el mal, cualquier polaridad en la vida, va a haber obviamente las críticas, van a haber obviamente los prejuicios y los paradigmas. Así que eso es muy importante, ¿ok? Y el último punto, ¿ok? Solo aprenderás obviamente a través del fracaso. Para tener éxito en la vida, tienes que renunciar a algo para obtener algo. Así es. Muchas personas piensan que el éxito lo vas a hacer obviamente queriendo o sin cambiar absolutamente nada. No, tienes que cambiar tus placeres por trabajo. Tienes que cambiar obviamente las cosas que te gustan por sacrificio. Eso es muy importante. Aprende a no tener la decepción del fracaso para entender el fracaso. Porque una persona solo va a entender o solamente va a emprender del fracaso cuando obviamente fracasa. O sea, entiende que el fracaso, si tú quieres ser exitoso en la vida, es parte del éxito. Como por ejemplo, cuando vas al gimnasio, el dolor de los músculos es parte de obviamente tener músculos en el gimnasio, ¿no? Entonces, como asistir a clases en la universidad es parte de ese proceso de la universidad. Entonces, ese es el punto, chicos. Ya tengo que terminar y listo. Sigue intentándolo. Punto número 10, sigue intentándolo. A pesar de absolutamente todo lo que te hayas propuesto, sigue intentándolo. No busques culpables. En el mundo no busques culpables, porque entiende que el mundo no es un mundo de arcoíris, como te estaba comentando, es un mundo muy duro y que tienes que hacerte responsable y estar preparados en atacar la vida. Así es, porque la vida se ataca desde el comienzo. Cuando el despertador suena y tú dices 5 minutitos más, desde ahí ya estás atacando, desde ahí hay un reto contigo. Desde cumplir tu agenda, desde ahí ya estás obviamente habiendo un reto contigo. Entonces, eso es muy importante. Si tú sabes lo que vales, sal a buscar lo que mereces, pero tienes que estar dispuesto a que te den los golpes de la vida. Si no estás dispuesto a que te den los golpes de la vida, entonces mejor quédate quieto en donde tú estás. No hagas nada loco, no hagas nada extraño. Ten una vida conforme, que eso te va a traer, obviamente, una vida conforme. Mis queridos socios, invitados conectados, es todo de mi parte. Ya nos estamos yendo el tiempo así en televisión, el tiempo en la tecnología es rápido y te quiero dejar con esta frase. Todo campeón alguna vez fue un perdedor que se negó a rendirse, ¿ok? Así que niégate, tienes que tener necedad en la vida a rendirte de tus sueños. Nos estamos viendo, un fuerte abrazo, saludos a la distancia y quiero comentarte algo muy importante. Si te encantó, obviamente,